Intentemos fijarnos en el texto bíblico, ¿no? Lo que encontramos allí. Vayan buscando tesoros en lo que es la Biblia, no en nuestros conocimientos, no las cosas que aprendemos nosotros, ¿no? Sino miremos, claro, es verdad lo que decimos, ¿no? Pero ¿dónde lo encontramos en el texto bíblico? El concreto, hay que ir bajando al texto, ser fieles al texto, porque el texto nos está hablando. Eso es una cosa importante, ¿no? Jesús, como en Felipe, se ponen en camino. Escuchó que el eunuco estaba leyendo algo de la Biblia, ¿no? Muy bien. A ver, vayamos pensando los demás también. De la misma forma, eso es la metodología cuando estamos con la Biblia. Tenemos que mirar al texto. ¿Qué nos dice el texto? Es siempre la primera pregunta. Esta es la, ¿cómo decir? Actitud muy importante. Se acercó. Jesús, también el texto bíblico de los dos discípulos de Emaús dice, Jesús se acercó. El punto central de los dos relatos, así como de los discípulos de Emaús, como también que hay una explicación de las Escrituras, ¿no? Dentro de esta catequesis que se hace, Jesús hace catequesis para los dos discípulos, Felipe hace una catequesis para el eunuco, pero utiliza o parte de un texto bíblico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia, ligera diferencia. Mientras que en el relato de los dos discípulos de Emaús, ¿qué dice sobre las Escrituras? ¿Hay un texto bíblico concreto? No hay. Dice en general que Jesús empezó a explicarles todo lo que se refería sobre él en la ley de Moisés y en los profetas, ¿no? Eso es un término no técnico para decir la Biblia, ¿no? Porque para los judíos sabemos que era Torah, la ley, y los profetas, Nabim, ¿no? Que eran parte fundamentales de la Biblia judía, ¿no? Quiere decir, se refería a lo que nosotros conocemos ahora como Antiguo Testamento, ¿no? Pero no nos da un ejemplo. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles ya vemos una aplicación de un contexto concreto, ¿no? Y es del profeta Isaías, del capítulo 53, que trata, o se llama, ese texto bíblico se llama el cuarto cántico del siervo de Yahvé, ¿no? Y que hace una referencia al Mesías, pero de una forma muy misteriosa, porque hasta en la época de Jesús, los rabinos, los expertos de la Escritura no lo sabían explicar bien. ¿A quién se refiere ese texto bíblico, ¿no? Cuando lo escribió Isaías, ¿no? Muy bien. Otros elementos. Hay algunas cosas más. Eso es sobre el uso de las Escrituras, ¿no? Al principio hay un llamado. O sea, en la traducción de la Virgen de la Biblia de Jerusalén dice, el ángel del Señor habló a Felipe y le explica la hora en que tiene que salir, qué camino tiene que tomar y con quién se va a encontrar. Eso es diferente también, porque allí en el relato de los discípulos de Emaús no tenemos eso. Pero esto es propio de los Hechos de los Apóstoles. Sí, pero hay el lugar. Es muy frecuente que se utilizan visiones, también ángeles, que ayudan, por ejemplo, a Pedro para que
vaya a la casa de Cornelio, Sí. etcétera, ¿no? Eso es muy típico de los hechos de los apóstoles, propio de ellos. Y también el Espíritu Santo que va actuando dentro de la acción, ¿no? Pero vayamos buscando similitudes, ¿no? Las dos, esto es muy bueno, las dos historias van conduciendo a un encuentro sacramental. En el primer caso es la Eucaristía, partir el pan, ¿no? Los dos discípulos reconocen a Jesús al partir el pan, ¿no? Y allá hay otro sacramento, el bautismo, ¿no? Que él mismo, la misma persona decide, solicita a Felipe, ¿no? A través de la catequesis que él recibe, se entusiasma, y suponemos que han hablado sobre el tema del bautismo, porque dice, aquí hay agua, ¿no? Seguramente Felipe, al darle la catequesis y el texto bíblico y también otros temas, ¿no? Que han hablado, llegando a Juan el Bautista, a Jesús, ¿no? Dice que a partir del texto, de Isaías, Felipe le anunció el evangelio, ¿no? Es decir, llegaron a Jesús, a anunciarle a Jesús, porque Jesús es la buena noticia, el evangelio, ¿no? Entonces, llegando a Jesús, también seguramente le explicó cómo uno se hace el seguidor, ¿no? Y es lo mismo que Felipe recibió también en su vida, ¿no? Es lo que él vivió, ese encuentro con Jesús a través del bautismo, ¿no? Se lo ofrece después, porque Felipe automáticamente llegando a un lugar donde había agua, pues le pregunta si puede ser bautizado, él también, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es una similitud muy importante. Los dos relatos conducen a ese encuentro misterioso con Jesús, ¿no? Jesús que se hace presente en los sacramentos, porque los sacramentos es eso, la presencia viva del Cristo resucitado en nuestra vida, ¿no? Y es la tarea de los catequistas, ¿no? De preparar a las personas a ese encuentro con Jesús resucitado, Jesús vivo que está presente. Hemos hablado un poquito sobre el tema de la catequesis mistagógica que va hacia ello, ¿no? Que produce este encuentro, ¿no? Muy importante en esto es ver esa centralidad de la Biblia dentro de la catequesis, ¿no? Así Jesús, como Felipe después también, utiliza el texto bíblico para explicar el misterio de la salvación, ¿no? Y conectarlo directamente con la vida de la persona. En este caso es eunuco, ¿no? En nuestro caso son los jóvenes, los niños, catecúmenos, catequizando, ¿no? Que vienen a nuestra catequesis, ¿no? No es solamente un tema de entregarles alguna información, sino ayudarles a encontrarse con Jesús mismo, ¿no? Eso es importante. Hay una cosa que quizás se nos escapó. Hemos dicho, empezó a caminar, ¿no? Esa es la actitud de Jesús. Pero los dos relatos nos presentan un proceso, un camino, ¿no? Un camino. La catequesis tiene que ser un camino, un proceso. Y tenemos que saber respetar los procesos que tienen las personas, ¿no?
Ahorita yo asusté un poquito a los jóvenes de la confirmación de nuestra parroquia, porque les lancé la pregunta, ¿no? Y les pregunté, ¿ustedes ya sienten que están preparados para la confirmación? Y si dicen que sí, ¿por qué? Porque no es solamente decir 1 año de preparación, 2 años, 3 años. La persona tiene que sentir que yo estoy listo, ¿no? Es muy cuestionante en nuestra catequesis cuando nosotros vemos estas actitudes, ¿no? Como decir, como es algo como si estaría obligado los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Yo lancé esta pregunta porque vi una actitud, ¿no? En nuestra capilla, una de nuestras capillas, que tenían encuentro con su catequista. Yo llegando a la misa, ellos ya terminaban la catequesis. Y yo preparando las cosas para la misa, y después me di cuenta, todos los jóvenes eran 13, ese grupo, se fueron. Así que se fueron a la casa. Yo le pregunté a la catequista, ¿y qué pasa, no? ¿Por qué se fueron? Es que los papás dicen que tienen que participar en la catequesis y no tienen tiempo, tienen que volver a la casa y qué sé yo. Entonces, y a mí me parecía algo falta, porque si no encontramos ese momento de encontrarnos con Jesús como algo importante en nuestra vida, pues no hemos entendido nada, ¿no ve? O estamos aprendiendo las cosas, las informaciones, sé quién es Jesús, persona histórica y qué sé yo, ¿no? Pero no toca mi vida, ¿no? Pues no tengo la necesidad. Yo quiero celebrar con la comunidad y todo eso, ¿no? Entonces allí he visto eso. Por eso pregunté a los jóvenes, ¿ustedes piensan que están preparados? ¿No? Y hoy en día, ayer también me trajeron ya sus escritos, ¿no? Sus ensayos. Y bueno, a mí me va a servir también para prepararles retiro, ¿no? Leyendo como ellos, ¿no? Antes también, cuando era más metido en la pastoral parroquial, porque ahora no tanto, hacía una entrevista con los jóvenes y hablándole directamente a los jóvenes, ¿no? Antes de la confirmación, ¿no? ¿Sientes que estás preparado? ¿Cuál es tu lugar en nuestra parroquia, en nuestra comunidad? ¿Has encontrado tu lugar? ¿No? La señora. ¿Te sirvió para algo nuestra catequesis? ¿Qué dificultades has encontrado? Todo eso, ¿no? Es muy importante compartir eso, ¿no? Pero es como decir dialogar, ¿no? Con la persona. Muy bien, pero quiero un poquito resaltar eso. La catequesis tiene que ser un camino. Eso nos enseña ahí este relato, ¿no? Fíjense, los discípulos, los 2 discípulos de Emaús, cuando se encontraron con Jesús, lo reconocieron, después dijeron esa famosa pregunta: ¿no nos ardía el corazón cuando por el camino nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? ¿Pero por cuál camino? ¿Ese trayecto de Jerusalén a Emaús? ¿A eso se refiere? No lo hubieran reconocido. Se refiere antes, cuando caminaban con Jesús. Jesús ya les decía, ya les explicaba las cosas a sus discípulos. Vamos a ver enseguida, en adelante, algunos temas, cómo Jesús también hacía camino con sus discípulos. Porque si no hubiera hecho ese camino con los 2, no les arde el corazón, porque sería una cosa rara, extraña para ellos, ¿no? Entonces, a ellos les ayudó a recordar los momentos, las enseñanzas de Jesús. Mientras caminaban por Galilea, por Judea, ¿no? Samaria, pasando por allá, ¿no? Y Jesús les acompañaba. Por eso les ardía el corazón. Cuando caminaban, porque algo les recordaba eso.
¿no? Entonces el camino no es solamente ese trayecto. Y lo mismo pasa, esa es la similitud muy fuerte con el texto del eunuco, ¿no? Fíjense, ¿dónde lo envía el ángel? Vaya a un camino concreto, ¿no? A un camino concreto, le dice el camino que va a Gaza, de Jerusalén a Gaza, ese camino. Y dice, ese camino es desierto. ¿A qué se refiere eso, que es desierto? No había personas, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Es muy interesante, este camino desierto se convierte en un oasis, ¿no? Porque encuentran el agua ahí por el camino, ¿sí o no? ¿De qué camino se trata entonces? ¿De ese camino que era a Gaza? ¿O era ese camino de catequesis que muchas veces también los jóvenes vienen con sus desiertos, las personas vienen con sus preguntas, con sus desiertos, y por el camino tienen que encontrar ese oasis, ese agua, ese encuentro con Jesús, ¿no? Porque ¿cómo termina el relato? Es muy interesante. Desapareció. No, el eunuco siguió su camino alegre, con alegría, gozoso, lleno de gozo. ¿Ah? Y ese es el truco que tenemos allá. ¿A qué se refiere ese camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué se refiere ese camino? ¿Realmente se refiere a ese camino que han sido caminando? ¿O es un camino el proceso, no? Porque fíjense, después más tarde Pablo también dice, ¿no? Yo perseguía a los seguidores de este camino. ¿Ah? Sí, esto es Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan encontramos eso. Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, ¿no? Aquí encontramos una expresión sobre el camino que es el modo de seguir a Jesús, ¿no? La modalidad de seguir a Jesús. Vamos a ver un poquito la historia. Vamos a ver cómo era la catequesis al inicio. Vamos a ver a Jesús. Miremos el texto bíblico de Mateo 5, 1 hasta 2. Rapidingo. Mateo 5, 1 hasta 2. Libro de la generación. Uno, Lean al 2. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo. Muy bien, hasta ahí. Esto es, ¿no? Porque después ya vienen, ¿qué se llaman? Bienaventuranzas. Pero no solamente bienaventuranzas, esa es la primera partecita. Aquí lo que empieza, o lo que es un comienzo de un sermón que se llama Sermón en la Montaña. Y son prácticamente varios capítulos, capítulo 5, continuando con 6, hasta capítulo 7, ¿no? Y son puro enseñanzas de Jesús. ¿Podemos imaginarnos a Jesús que en una hora le daría todos esos temas? No. Aquí tenemos una imagen de Jesús que es el maestro que se sienta, ¿no? Y los discípulos lo que van escuchando, ¿no? Y hay diferentes temas que se van desarrollando, pero no de golpe, ¿no? Sino progresivamente. Es como una enseñanza ya sistemática, ¿no?
¿Y saben cuál de los evangelistas es el evangelista de los catequistas? Marcos. ¿Por qué Marcos? ¿Por qué Mateo? Que Mateo muestra a Jesús como el Mesías. Sí, eso es una cuestión del judaísmo para demostrar a los judíos, ¿no? Más bien a los destinatarios, porque eran de las comunidades de la Palestina, más o menos, de allá, ¿no? Demostrar que sí, y Jesús es el Mesías esperado, ¿no? Es el tema también, ¿no? Pero también lo muestra de una cierta forma Mateo, Lucas también, ¿no? Y Juan también, ¿no? En detalles. Pero ¿cuál es el evangelista? ¿Cuáles de los evangelistas es el que utiliza este método de catequesis? ¿Lucas? Sí. Marcos. Los que piensan que es Mateo tienen razón. Es Mateo. ¿Pero por qué? Porque todo su evangelio está dividido en 5 grandes discursos. Este es el primero de los discursos, nomás, pero después viene otro. Se van turnando un discurso grande que viene con el actuar de Jesús, como decir, lo que dice lo pone en práctica. Después otra vez, vemos un discurso de, por ejemplo, sobre las parábolas, sobre el reino de Dios, ¿no? Y después vemos actuar de Jesús otra vez en la vida, ¿no? Va continuando sus actividades. Después tenemos otro discurso que es grande y es sobre la misión, ¿no? Misionero, los misioneros, cómo hacer la misión, ¿no? ¿Ah? Entonces, Mateo, de una forma, sistematiza toda la enseñanza de Jesús en 5 grandes temas, ¿no? Al final hay un discurso escatológico que se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es propio de Mateo, que pone estas enseñanzas de una manera más clara. Termina también para diciendo, ¿no? Vayan, bauticen y enséñenle. Ya, entonces aquí teníamos esto, ¿no? Jesús que enseña, ¿no? Y después también lo podemos ver más claramente cómo Jesús enseña y dónde, en qué espacio. En un espacio más privado, ¿no? Lo podemos ver, vean el capítulo 4, versículos 33 y 34. La forma como Jesús daba estas enseñanzas. Y les anunció la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entender. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. A sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Entonces hay 2 partes. Un anuncio, el querigma de la buena noticia, que es público a mucha gente, ¿no? Es el primer momento, a las multitudes. Pero después profundizar, hacer este camino con sus discípulos, se los explicaba todo en privado, en un espacio más familiar. Mateo utiliza una imagen, ¿no? Lo podemos encontrar en Mateo 13, 36. Miren allá. ¿Dónde? Mateo 13, 36. Jesús explica con más detalle a sus discípulos una de las parábolas. ¿Por qué le preguntaban eso? Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo:
explícanos la parábola de la ceniza, de la cizaña del campo. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa. ¿Casa qué es? El símbolo de la familia, ¿no? De un espacio privado, de una familiaridad, ¿no? Entonces, eso es como Jesús va enseñando y lo que van a ir también aprendiendo los mismos discípulos después y aplicándolo. Vamos ya después, esto es actuar de Jesús, ¿no? Vemos. Y después vemos cómo lo aplica la primera iglesia, la iglesia primitiva. Vamos a los Hechos 4:42. Perdón, Hechos de los Apóstoles 2:42. Son 4 actividades principales de la primera comunidad. La primera enseguida es enseñar. Así como Jesús enseñaba, los discípulos después también van enseñando a otras personas más, ¿no? ¿Ya? Primera que se menciona es enseñar, ¿no? Eso es, en griego se dice didaké, ¿no? La enseñanza, didaké. Ustedes saben que hay un libro muy antiguo de la época de los apóstoles que resume la enseñanza de ellos, ¿no? Se llama didaké, justamente. Podríamos decir, entre comillas, podría ser un primer catecismo, porque tiene resumen de lo que enseñaban los apóstoles, ¿no? Claro, tiene otras cosas también, como decir, unas normas morales, litúrgicas, disciplinares, ¿no? Muy bien. Veamos también cómo, por ejemplo, Pablo. Ya hemos visto estos dos momentos diferentes. Primero, el querigma, el anuncio, ¿no? Jesús lo hacía también. Anunciamos la buena noticia y después se detenía más detalladamente y eso profundizar, nosotros lo que llamamos catequesis, ¿no? Profundizar, porque se requiere perseverancia, se necesita hacer un camino más largo, ¿no? Mientras que querigma te viene, te impacta, ¿no? Eso, ¿no? Es el primer momento. ¿Ya? Eso podríamos recoger como una actividad catequética, está enseñando a hacer ese camino, ¿no? Veamos cómo, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, el 18:11, ¿cómo actuaba Pablo? Primero, iba a una sinagoga, ¿no? Y allí hablaba sobre Jesús. Eso es el primer momento, el querigma. Pero después invita a algunos y sigue dándoles, podríamos decir, catequesis. ¿Cuánto? 1 año y medio se quedó allá profundizando con los que ya se simpatizaron, ¿no? Con los que ya acogieron, ¿no? La palabra, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y algo parecido también tenemos en los Hechos de los Apóstoles 19, 9 y 10. Hechos de los Apóstoles 19. Eso sucede, por ejemplo, ahora en Éfeso. Lo primero era en Corinto, ¿no? La comunidad en Corinto. Y ahora en Éfeso también algo parecido. Allí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió, no? Lo primero no tenía mucho éxito porque en la sinagoga cuando explicaba había una resistencia de algunos, no lo aceptaron, pero Pablo veía que algunas personas que sí, entonces lo preparaba de una forma y buscar un espacio, ¿no? Y allí es utilizada la palabra dialogar, ¿no? Como decir, Pablo se llevó a los discípulos y discutía, y eso es discutir, es más bien la palabra dialogó menos, ¿no? Dialogar. Entonces, ¿cuánto tiempo?
2 años, ¿no? Entonces vemos este. Ali, por ejemplo, enseguida nos damos cuenta, también utiliza esa palabra camino, ¿no? Lo que no utiliza, ya no se refiere a un camino así, ¿no? Hablaba mal del camino. Camino, hablaban mal del camino, algunos de los que no aceptaban, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba del camino de la fe, ¿no? Hemos dicho, es un camino, es un proceso. Siempre queremos fijar las cosas, ¿no? 2 años, 1 año, 3 años, no sabemos, ¿no? Porque depende de las personas también, ¿no? Hay una recomendación que, por ejemplo, la catequesis para la confirmación debería ser 2 años, ¿no? Pero eso es lo más, no significa que si hay un joven, por ejemplo, que necesita 3 años, por eso yo hice esa pregunta, ¿no? Si necesita 3 años, entonces, bueno, pues que te vamos a seguir acompañando, ¿no? No le vamos a, ¿no? Bueno, vamos a continuar, sí, vamos a continuar porque hay mucha cosa. ¿Cuánto tiempo todavía? 15 minutos. 15 minutitos, ¿ven? Ya. Hay algo importante también con la enseñanza de Pablo en 2 textos. ¿No? Preguntas pueden anotar al final. Los textos. 1 Corintios 11:2. Busquen. 1 Corintios 11:2. La enseñanza que Pablo recibió y lo va entregando, ¿no? Eso se llama ¿cómo? Tradición, ¿no? Las tradiciones, ¿Ya? como decir, Tradición. Como decir, yo recibo y lo voy pasando, ¿no? Transmisión de la enseñanza, ¿no? Nosotros como catequistas también hacemos eso, ¿no? Que no transmitimos nuestras cosas, transmitimos las enseñanzas de la iglesia, que también nosotros lo hemos recibido, ¿no? Ese es el tema. Muchas veces algunas cosas no aceptamos, no lo recibimos. Entonces, si tú no lo recibes dentro de vos, ¿no? Pues prácticamente no puedes ser catequista, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a transmitir algo que tú no aceptas, no? ¿Ah? Ese es el proceder también, vemos como Pablo también, ¿no? Él transmite lo que recibió. Y son 2 temas también bien importantes. Miremos el 15:3. Muy bien, hasta allí después continúa y dice al último, a mí se también apareció Jesús, ¿no? Pero la primera cosa que llama la atención es eso. También yo les he transmitido lo que recibí, ¿no? ¿Qué es lo que recibió? La fe en Cristo resucitado, porque habla allí, en esta parte, habla sobre la importancia de la resurrección de Jesús, ¿no? Que no es un cuento, porque había confusiones, algunos empezaron a explicar de otra forma, ¿no? Entonces Pablo les cuestiona, si Cristo no resucitó, en vano estamos creyendo, ¿no? Y allí pone esto es una parte muy fuerte, cuando dice, yo también lo recibí, ¿no? Y se lo estoy transmitiendo, que Jesús realmente, ¿qué? Murió primero, ¿no? Realmente murió, según las Escrituras, ¿no? Y fue sepultado, resucitó el tercer día, según las Escrituras, ¿no? Fíjense, la centralidad de las Escrituras allí, como Pablo utiliza en esto, ¿no? Eso se llama la profesión de fe. Una profesión de fe muy simple, porque nosotros tenemos profesión de fe ya apostólica bastante desarrollada. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, etcétera, ¿no? Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Todo eso ya es desarrollado durante los siglos que se recogió un resumen de nuestra fe. Pero en la iglesia primitiva tenía eso. ¿En qué creo? En Cristo que murió, que resucitó, ¿no? Según las Escrituras, ¿no?
¿Ya? Entonces, eso es lo que está transmitiendo. En otro caso, lo que hemos citado antes, también Pablo transmite una enseñanza sobre la Eucaristía, ¿no? Sobre cómo Jesús, ¿no? Allí no lo hemos leído, pero allí está, ¿no? A continuación, ¿no? Que Jesús en la última cena tomó pan, ¿no? Pronunció la bendición y dijo, esto es mi cuerpo, ¿no? Allí lo tenemos, ¿no? Esta fórmula, ¿no? ¿no? Muy bien, entonces esto sería más o menos en la iglesia primitiva, cómo se utiliza, se fijan qué importancia tiene la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, en lo que es la enseñanza, la catequesis para las personas, ¿no? Y los apóstoles cómo lo estaban utilizando, ¿no? Vamos a saltar un poquito las épocas, un poquito podríamos comentar, por ejemplo, sobre los padres de la iglesia. Ellos decían que la teología se hace comentando las Sagradas Escrituras, interpretando las Sagradas Escrituras, ¿no? La fuente principal de toda la enseñanza de la iglesia son las Sagradas Escrituras. Y vemos realmente que los padres de la iglesia, aquí yo tengo un ejemplo de San Cirilo de Jerusalén, ¿no? Dice que en una de las catequesis, en un apartado de su catequesis son 10 citas bíblicas, ¿no? Implícitas o explícitas que está utilizando para ir explicando los temas, ¿no? También, por ejemplo, San Agustín, y muchos otros más, ¿no? Esto de San Agustín les voy a leer, ¿no? Se llama de catequesis, es un consejo que da a los catequistas que están preparando las personas, ¿no? Y les dice, eso es de catequesis 3, número 5, el documento, ¿no? No, de catequesis 4, número 10, aquí estoy mirando mal. De catequesis 4, número 10, de San Agustín. Dice, su atención debe pasar del mundo de los milagros y fantasías a ese otro más sólido de las escrituras y de las profecías más ciertas, a fin de que se dé cuenta de la gran misericordia que Dios ha empleado con él al enviarle aquella advertencia antes de acercarse a las Sagradas Escrituras. Está hablando a un catequista, a una persona que está preparando a otras personas, ¿no? Quiere decir, no es suficiente hablar así, ¿no? Sino hay que utilizar dice, sólido, lo que es sólido de las Sagradas Escrituras, dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Y después lo practicaba el mismo San Agustín, porque siempre eso lo llamaba narratio, hablando sobre la historia de la salvación, a veces citando directamente las citas bíblicas, pero muchas veces recontando también lo que es la historia de salvación, prácticamente tomado de la Biblia, antes de ir explicando los temas, qué sé yo, teológicos o de la catequesis, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son los padres de la iglesia que utilizaban muchísimo justamente la Sagrada Escritura. En el tiempo de Edad Media, si pasamos, allí el uso de la Sagrada Escritura se concentraba más bien en la predicación. Por ejemplo, grandes órdenes de los predicadores, los franciscanos y los dominicos que nacieron en esta época, utilizaban mucho la Sagrada Escritura en sus, como decir, catequesis, como misión, yendo y predicando, ¿no? Ya, eso, ¿no? Pero también, como la cultura de la lectura no era tan grande en esta época, había otras formas, por ejemplo, el arte, ¿no? En muchas iglesias había o existía lo que se llamaba Biblie Pauperum. ¿Han escuchado ese término? Biblia de los pobres.
¿Qué era? Eran pinturas, los frescos en las iglesias que narraban los textos bíblicos. Yo tenía en esta diapositiva he buscado una imagen muy bonita de Adán y Eva que están bajo un árbol, pero ese árbol al final era convertido en la cruz de Jesús, ¿no? Sí, porque hay detrás una catequesis, ¿no? Y cuando, por ejemplo, uno veía eso, había todas las explicaciones de las cosas más importantes de las historias de la Biblia que servían también para explicar nuestra historia de la salvación, ¿no? Solamente mirando, ¿no? Mirando estas imágenes, ¿no? Entonces eso existía como una Biblia de los pobres en las iglesias, porque mucha gente no sabía leer, ¿no? ¿Ya? El punto muy importante era la reforma, porque con la reforma del protestantismo se restringió uso de las Sagradas Escrituras en nuestro mundo católico, ¿no? Por cuidado, ¿no? Qué sé yo, por interpretación diferentes que tenían los protestantes, ¿no? Entonces restringió bastante el uso de las Sagradas Escrituras dentro de la enseñanza de la catequesis para las personas, ¿no? Y nacieron los que llamamos los catecismos, que era explicar ¿cómo decir? El símbolo de la fe, ¿no? El símbolo de la fe, explicando. Y era un resumen prácticamente de los textos bíblicos, pero hablado así, ¿no? Y más bien muchas veces era para memorizar, ¿no? Después también yo recuerdo estos tiempos, los catecismos que nosotros teníamos era pregunta, respuesta, ¿no? Y de memoria tenemos que saber, ¿no? Entonces eso, ¿no? Eso, ¿no? Entonces algo parecido. Y como se dieron cuenta también que había bastante pobreza bíblica dentro de estos catecismos, nacieron lo que se llaman historias sagradas. Recontar la historia de la salvación no es como directamente de la Biblia, sino recontarlo para suplementar un poquito, suplir esa necesidad que existía, ¿no? En cuanto a la Sagrada Escritura. Y bueno, pues que el cambio lo realizó realmente hasta el Vaticano II, ¿no? Que le dio la importancia a las lenguas nativas, por ejemplo, que se tradujeron la Biblia, también los textos litúrgicos y también para la catequesis, ¿no? Y llegamos que lo que ahora ya tenemos también es el catecismo de la Iglesia Católica, que yo la traje aquí como ejemplo para ver, ustedes conocen esto, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes miran, son 4, ¿cómo se dice? Capítulos, bueno, partes más bien, ¿no? 4 partes importantes. Primero es símbolo de la fe, o credo, o la profesión de la fe, ¿no? ¿Qué es lo que creemos después? Sobre los sacramentos, 7 sacramentos. Otra parte. Los mandamientos, ¿no? Los mandamientos. Y al último es sobre la oración, Padre Nuestro. Son 4 partes del catecismo que tenemos, pero si ustedes se fijan, ahí hay muchísimas citas bíblicas, pero no solamente para apoyar, eso sería un error, entenderlo de esta forma, que es para apoyar algunas ideas o alguna argumentación que se utiliza en los textos bíblicos. No, es algo más profundo, justamente para realizar el encuentro con la palabra y a ese nivel profundo también el que va aprendiendo
pueda encontrarse con Jesús, ¿no? Que nos habla en la palabra, ¿no? No es solamente por una cuestión intelectual de apoyar, ¿no? Muy bien, entonces, eso sería un poquito de la historia y después lo que tenía preparado también. Aquí es esto, ¿no? Lo que les decía. El catequista debería tener siempre presente que no se trata de referir únicamente textos bíblicos o de ilustrar con ellos algún punto doctrinal. Su tarea es más profunda, ¿no? Eso es muy bonito lo que dice aquí, ¿no? Es más profunda y más bella. Debe acompañar al catecúmeno para que logre una cercanía cordial con la palabra de Dios. Por eso hay tantas citas bíblicas, ¿no? Para que vayamos buscando, no solamente para que miremos, aquí sí, verdad, hay una referencia aquí, ¿no? Porque a veces también nos pasa en los textos o digamos cursos bíblicos que tenemos, ¿no? Hay citas bíblicas, pero no las miramos, ¿no? No las leemos, ¿no? Entonces es para que el joven o digamos catecúmeno aprenda a convivir con esta palabra de Dios, a escucharla con sencillez y a convertirla en parte de su oración y experimentar la compañía de Jesucristo cada vez que leemos la Escritura, ¿no? Quiere decir, no es solamente una cuestión técnica de argumentar, sino de encontrarnos que Jesús nos está hablando. Jesús nos está hablando, ¿no? ¿Qué Biblia podemos recomendar? ¿Qué Biblias deberíamos saber recomendar? Para los niños. Para los niños. Para los niños. Tiene que ser ilustrada. Para los niños son preferibles aquellas Biblias o aquellos materiales que orientan o presentan la historia de la salvación. Dependiendo de la edad también, ¿no? De los niños, ¿no? Quiere decir, son las historias bíblicas que hacen referencia a los textos, pero quizás no son tan... Hay materiales que son para los niños de este tipo, ¿no? Son las diferentes Biblias para los niños, ¿no? Pero también hay que evitarse las publicaciones que insisten en los hechos maravillosos, como si fueran literalmente históricos, porque después pueden tener esos niños dificultad de comprender los temas, ¿no? O van a pensar, bueno, eso eran cuentos para los niños, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es muy importante también. Para los jóvenes. Aquí el padrecito que trabaja con la catequesis, el texto que yo les dije allí al inicio es este, ¿no? De donde estoy sacando este tema. Él dice, según la experiencia de muchos, una Biblia completa es un texto muy difícil para un adolescente de nuestro tiempo. No hagamos ilusiones que van a ir leyendo esto, ¿no? Él recomienda regalar los evangelios. Si hay alguna edición de evangelios, es bueno de saber, ¿no? Puede ser evangelios más hechos de los apóstoles o evangelios más salmos. También hay ediciones de las pequeñas Biblias así que tienen solamente los 4 evangelios. ¿Cuál texto? Porque ustedes saben también los textos son diferentes. Hay una Biblia que se llama Biblia, el libro del pueblo de Dios. ¿Conocen esa? La tienen en el internet, lo pueden encontrar también. El texto bíblico allí es completo, pero lo importante es
que ese texto bíblico se utiliza también en la liturgia. ¿Por qué es importante esto para los niños y para los jóvenes? Estoy hablando sobre la traducción, ¿no? Porque los evangelios, se dan cuenta, también pueden tener diferentes traducciones, ¿no? Esta traducción es diferente de la mía, o diferente de usted, que tiene usted, ¿no? ¿Por qué es importante tener un texto oficial? ¿Cuál es el texto oficial? Es justamente esa Biblia que se llama el Libro del Pueblo de Dios. Es una traducción que viene de un biblista argentino, se llamaba Leborati, y la utilizamos en los leccionarios también. Si usamos estos textos bíblicos de esa Biblia, quiere decir también ayudamos a los jóvenes para recordar los textos bíblicos mismos, ¿no? Y memorizar también. Eso es importante, ¿no? Yo tengo dificultad porque yo aprendí, utilizar la Biblia en eslovaco, en mi idioma nativo, ¿no? Y ahora leo una Biblia, otra Biblia, entonces ya no sé citarlo exactamente, ¿no? Como decir, a veces uno va utilizando los textos bíblicos así de memoria, ¿no? Porque conoce, ¿no? Pero no es bueno cuando los niños van aprendiendo utilizar eso, lo que por ejemplo está en la hoja dominical también. Es el mismo texto que se utiliza en los leccionarios y todo eso, ¿no? Entonces dice, aquí es una recomendación. Las dificultades, y ahí va a venir su tarea, la pregunta. Ya me estaba viendo. Anote, por favor, anote. ¿Cuáles son las dificultades que encontramos con el uso de la Biblia en la catequesis? La pregunta viene de allá. ¿Con qué dificultades ustedes se encuentran a la hora de utilizar la Sagrada Escritura en la catequesis? ¿Y cuál sería la respuesta, ¿no? De hoy en día? ¿Cuál respuesta tendríamos que buscar, ¿no?